Buenas noches con todos. Sí, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema, ¿no? Que no, de repente no lo conocemos como tal, ¿no? Pero sí es muy importante y bastante frecuente en lo que es el ámbito de la salud mental, que es el trastorno de personalidad límite, ¿no? Como bien dice su nombre, nos referimos a, más que todo, a características, ¿no? De la personalidad, ¿no? Que tienen que ver con, vamos a decir, con impulsividad, con, con ideas o conductas autolesivas. Esto más tiene que ver con el temperamento, la personalidad, la forma de ser, por decirlo así, de una persona. Entonces, no podemos catalogarlo totalmente como una enfermedad, pero cuando llega a tener características que empiezan a dar problemas, ahí sí necesita tratamiento. Entonces, vamos a hablar un poco de la frecuencia, ¿no? Está entre un 0,7 y un 6% de la población en general. Está dentro de los trastornos de la personalidad, que incluso puede representar hasta un 50%. Un 60 o un 70% de los pacientes tienen intentos suicidas, y esto es bastante característico. 10% de ellos pueden llegar a suicidarse, y es muy frecuente en lo que son las mujeres que en los varones, incluso en una relación de 3-1. Por otro lado, mucho tiene que ver con lo que son las familias, ¿no? La crianza, los estilos de crianza con lo que es la mamá, la figura paterna, pero incluso en hogares con, vamos a decir, con una funcionalidad adecuada, igual también se ha presentado. Es muy frecuente, incluso si alguien tuviera un gemelo, ¿no? Se presenta incluso en un 0,69% como un factor, ¿no? De heredabilidad. Entonces, qué es lo que más se estaría, vamos a decir, caracterizando? Son con el tema de la impulsividad, personas con rasgos de agresividad y que tienen mucha desregulación, mucha falta de regulación, ¿no? De su estado de ánimo, de sus impulsos. Entonces es muy importante, pero no solamente la genética va a ser importante, también es importante el ambiente, ¿no? O sea, es un factor entre la genética y lo que la persona vive, por eso eso le llamamos el ambiente. Bueno, esos son términos técnicos, pero sí son importantes resaltarlos porque de eso depende el tratamiento, ¿no? Vamos a tener en cuenta que los neurotransmisores implicados en lo que es el trastorno de personalidad son una alteración en las serotoninas cerebrales, porque la serotonina hace que se regulen los impulsos, la agresión y, bueno, en sí el afecto, ¿no? Entonces, cuanto menos serotonina hay, mayor es la impulsividad, la agresividad, ¿no? Por eso dice acá, ¿no? Relación inversa con los niveles de serotonina, ¿no? A menor serotonina, mayor agresividad. Los niveles reducidos de serotonina pueden inhibir la habilidad de modular o controlar la urgencia destructiva. Entonces, esa impulsividad, la agresividad, sí se pueden controlar con serotonina. Y por eso, ¿por qué lo estoy marcando tanto? Porque de ahí va a venir lo que es su tratamiento. En mujeres con trastorno del límite de personalidad e historial de abuso se ha visto una disminución en la respuesta, incluso en los receptores cerebrales de esta. Por otro lado, tenemos otros receptores que también están implicados en el desarrollo de este tipo de trastornos, ¿no? Llamados las catecolaminas, y hay una evidencia, ¿no? Que incluso juegan un papel tan importante que una desregulación de ello puede también generar este tipo de conductas. Por otro lado, ¿no? Se han visto también evidencias, ¿no? En lo que son otro tipo de neurotransmisores como la acetilcolina, la vasopresina, colesterol y los ácidos grasos, ¿no? A nivel cerebral. Por eso que muchos se recomendaban los suplementos de omega 3, pero en realidad no tiene mayor significancia, ¿no? Pero se ha ido dando, ¿no? A lo largo de la historia de este tratamiento en el trastorno de la personalidad límite. Entonces, si hablamos ya de cosas más de neurobiología, más que tienen que ver en qué lugar se ubican, ¿no? Los trastornos de personalidad, vamos a tener diferentes áreas a nivel cerebral, ¿no? Al nivel de la amígdala, el hipocampo y la región orbitofrontal, ¿no?
y se ha encontrado también ciertas actividades en regiones, ¿no? Del área prefrontal, ¿no? Que tiene que ver con el control de impulsividad, ¿no? Entonces, al haber cierta actividad o cierta, vamos a decir, cierto poco control en esas áreas, hay mayor impulsividad. Muy aparte de toda la parte química, lo mencioné porque es importante, ¿no? Entender que hay algo que genera, ¿no? Esa predisposición a nivel químico, pero por otro lado también vemos que hay factores psicológicos muy importantes que también se deben de analizar. Por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, una persona que tiene un trastorno de personalidad, ¿no? Que tiene dificultad para controlar sus emociones, sus impulsos, es inestable, tiene esta agresividad, entonces va a tener probablemente un historial, ¿no? Como se dice aquí, ¿no? Negligencia parental y pobre involucramiento emocional contribuyen al pobre desarrollo emocional del niño. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, acá como en la figura, ¿no? O sea, personas que han tenido de repente un descuido, cierto abandono de los padres, maltrato, una pobre relación, ¿no? Con lo que es vamos a decir, entre padres e hijos, un pobre involucramiento genera que haya el trastorno límite. Por otro lado, puede ser de madres distantes o también muy sobreprotectoras. El problema aquí, ¿por qué madre? ¿Por qué diríamos entre esos dos extremos? El tema aquí, y es un término muy clave, es la invalidación. La invalidación quiere decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si alguien está, vamos a decir, realizando una actividad y una mamá sobreprotectora por miedo, ¿no? Dice, no, no, yo lo voy a hacer, ¿no? Un niño, ¿no? Yo lo voy a hacer, o no, no está bien lo que haces, mejor así. Entonces, el hacer esta acción genera que el niño como que se sienta invalidado, es decir, que se sienta como decir nulo, como que no vale, como que está mal lo que está haciendo. Entonces, el crecer con esa idea genera que con el tiempo, ¿no? Si esto se vuelve algo crónico, la persona desarrolla un trastorno límite, desarrolla esa inestabilidad emocional. Por eso son entre madres distantes que de repente no dieron ese feedback, ¿no? Esa retroalimentación entre que hizo algo bueno en una persona y yo premio la conducta, y también con alguien que hace las conductas por la otra persona. A lo que voy es, invalidar al niño genera estos problemas. Por otro lado, también es muy frecuente el haber visto en estas personas, ¿no? Que haya habido abuso físico, sexual o emocional, ¿no? Muy frecuente. Un historial de abuso también tiene que ver con la personalidad límite. Por otro lado, bueno, se describió en un 84%, ¿no? Que tuvo una experiencia biparental negligente y de abuso antes de los 18 sin reconocimiento de esto por los cuidadores. Claro, también muchas veces ocurre en nuestra sociedad, ¿no? Que los abusos, vamos a hacer, son ocultos, ¿no? O sea, vienen de un entorno de la familia y al ser ocultos la persona crece, ¿no? Con ese trauma, con ese tipo de experiencias, al no compartirlos, por el temor a ser invalidado, por el temor a ser abandonado, entonces también genera este tipo de temas. Importante el apego y el vínculo, madre-hijo o padres-hijos. Está muy frecuente a un apego inseguro, ¿no? Un apego inseguro es cuando el niño no tiene ese vínculo fuerte, ¿no? La mamá se va, por decir, no sale y el niño entra en un estado de ansiedad, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con la crianza, con los modelos de apego inseguro pueden generar, ¿no? Este tipo de trastornos, ¿no? Y como habíamos comentado, ¿no? Linehan en 1993 hablaba del entorno familiar invalidante como factor en la génesis del TLP. Invalidante, como lo había mencionado. Ahora hablemos de los criterios diagnósticos, ¿no? Los criterios diagnósticos en realidad en psiquiatría son una guía, ¿no? Puede haber múltiples presentaciones, pero siempre tenemos una guía de criterios que se llama el DSM-5. Y el DSM-5 nos dice para el TLP o trastorno límite de la personalidad o borderline, en inglés borderline, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver los criterios. De estos son 5 de 9, pero
Veamos, a ver. Por ejemplo, ¿no? Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario. Entonces, al tener una esfuerzos por no tener un abandono, por ejemplo, en parejas, ¿no? Las personas, una característica es, ¿no?, la dependencia emocional hacia parejas, amistades o un grupo cercano, ¿no?, al cual la persona tiene apego. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, caracterizado por la alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿no? Vamos a decir un tipo de relación, ¿no? En la cual la persona, un día, ¿no?, lo idealizo, es lo máximo, todo el amor del mundo para esta persona, pero hizo algo, no, ya lo odio, ¿me entienden? O sea, vamos a ir, por eso dicen, ¿no? Relaciones inestables e intensas. Alteración de la identidad, ¿no? Sentido de sí mismo o autoimagen marcada, ¿no? Persistentemente inestable. Tiene que ver mucho con la inestabilidad emocional y hay una distorsión de la imagen, ¿no? La persona se ve devaluada a sí misma, su autoimagen, ¿no?, está bastante inestable, bastante dañada. Impulsividad en al menos dos áreas que son potencialmente dañinas para sí mismo. Por ejemplo, personas con gastos o compras compulsivas, con conductas sexuales también de promiscuidad, abuso de sustancias, conducción temeraria, ¿no? En manejar de repente a altas velocidades, atracones de comida, muy relacionado también con trastornos alimentarios. Entonces, eso tiene que ver con la impulsividad. Dos de estas conductas. Comportamiento suicida recurrente, gestos o amenazas o comportamiento de automutilación. Cuando hablamos de comportamiento suicida recurrente, ¿no? La persona, al no saber gestionar sus emociones, al tener tanta inestabilidad, eh, vamos a decir que la solución en el momento ha aprendido a lo largo de los años que la solución viene, no soporto vamos a decir, este estado de ánimo, no soporto esta situación, entonces empieza a tener planeamientos suicidas o gestos suicidas, ¿no? Que son, por ejemplo, vamos a decir, cortes o de repente algún tipo de amenaza, ¿no? Que no llega a ser un intento, pero son, por ejemplo, compra, ¿no? Vamos a decir, no sé, pues algún tipo de sustancia, ¿no? O sea, el hacer todo un ritual o una amenaza, ¿no? Pero no lo llega a hacer. Estos son gestos suicidas. O comportamientos de automutilación, muy frecuente y se está viendo mucho en adolescentes. El cutting, ¿qué es el cutting? Los cortes en las muñecas, ¿no? Con objetos punzocortantes, ¿no? Tijeras, gilets. Entonces se está pasando mucho y ahora se está viendo bastante en adolescentes. Inestabilidad afectiva debido a una notable reactividad del estado de ánimo. Por ejemplo, ¿no? Episodios de intensa disforia, de mal humor, de irritabilidad, de ansiedad, y duran horas o a veces varios días, ¿no? O sea, cambios en su estado de ánimo bastante intensos, ¿no? Sentimiento crónico de vacío, eso es bastante frecuente, o sea, una sensación de un vacío interior, de tristeza, ¿no? El descontrol de impulsos, la ira, por ejemplo, muestras de mal genio lo ponen aquí, ¿no? Pero por decir, ¿no? Un ejemplo bien claro, ¿no? Una persona se altera, si nos alteramos, vamos a llegar de repente, supongamos, ¿no? La persona llega a gritar, pero otra cosa es que la persona llegue a romper objetos, a romper puertas, a romper vidrios, ¿no? Entonces, vamos a que la ira es bastante intensa, ¿no? Y también puede tener síntomas paranoides, ideación paranoide, que quiere decir, ¿no?, que se siente perseguido, se siente observado, se siente visto, que está muy relacionada con grados de estrés, ¿no? Entonces, una persona con el TLP, con las características que le digo, ¿no? Eh, Como tiene tanto nivel de estrés, ¿no? Entonces podrían empezar a tener ideas de que lo persiguen, le quieren hacer daño o incluso a escuchar voces o a tener episodios, pero transitorios, a diferencia de la esquizofrenia. O síntomas disociativos graves, ¿no? Disociación es, por ejemplo, salimos de la conciencia, ¿no? Por decir, la persona realiza alguna actividad y no recuerda cuando hizo eso. Tenía un caso, me acuerdo, de una persona que disociaba
y comentaba, ¿no? Que se había ido hasta Huancayo y no se acordaba que en ese momento, en qué momento había ido, en qué había pasado, incluso había participado en una reunión, ¿no? Esto ya es una disociación un poco más grave, ¿no? Pero lo pongo como un ejemplo, ¿no? O sea, realizar cosas que no recuerdo, no tengo conciencia de lo que he hecho. ¿Cuál es el tratamiento? La psicoterapia. Hay muchos tipos de terapia, ¿sí? Muchos tipos. Si habláramos de terapia, estaríamos entrando en un campo bastante amplio. La terapia no solamente la hacen los psicólogos, o sea, los psicólogos definitivamente son los especialistas. También hay psiquiatras que nos hemos formado en terapias. Entonces, dentro de las terapias, ¿no? Una de las más, vamos a decir, más eficaces, más actuales es la terapia dialéctico-conductual, que lleva una serie de, vamos a decir, de paradigmas, una serie de estructuras, ¿no? De cómo cambiar estas conductas. ¿Por qué lo menciono? Porque ¿cuál sería el fin, ¿no? De una persona con estos rasgos de personalidad? Bueno, tenemos que iniciar en un tratamiento, iniciar las medidas psicoterapéuticas y farmacológicas, ¿no? Contener la conducta suicida es lo más importante, ¿no? Lo primero es preservar la vida de la persona, eliminar uso de sustancias si es que ha habido abuso o uso y abuso de sustancias, responder a las crisis, porque pueden haber crisis también intensas, y vigilar la seguridad del paciente. Se establecen límites, ¿no? Entre el paciente, el terapeuta, y se forma una alianza terapéutica, que quiere decir una relación cercana, ¿no? Con el terapeuta, ¿no? Y ofrecer educación sobre este padecimiento en todo tipo de trastorno o vamos a decir tema que tenga que ver con la salud mental. Es muy importante tener educación, o sea, saber de qué trata para poder entender y así cumplir con el tratamiento. Entonces, según los criterios que habíamos visto acá, que este es un pequeño resumen, hay una teoría que se llama la teoría biosocial, que nos hace ver que la persona tiene ya una vulnerabilidad biológica, o sea, hablábamos en un principio, ¿no? De receptores de serotonina, hablábamos de áreas cerebrales, o sea, ya hay una predisposición. Incluso personas que de repente, no vamos a decir mamá, papá, ¿no? Alguien con el trastorno, también lo pueden heredar, ¿no? Los hijos. Más un ambiente invalidante generan la desregulación emocional. Y esto, a su vez, se relaciona con la inestabilidad en todas las áreas, ¿no? Cognitiva, ¿no? A nivel de pensamiento, a nivel emocional, a nivel de sus relaciones interpersonales, ¿no? A nivel de lo que es la inestabilidad en la identidad, ¿no? Y la inestabilidad en las conductas, ¿no? Entonces, todo eso tiene una explicación. Entonces, ¿qué propone estas terapias, no? Las terapias proponen, ¿no? Es un balance, ¿no? Entre aceptación y cambio, ¿no? En la cual el paciente, la persona, ¿no? Va a cambiar conductas que son dañinas, pero también va a aceptar situaciones que pueden pasar, ¿no? Como por ejemplo el ambiente, ¿no? Hay cosas que no se pueden cambiar, no podemos cambiar a la familia. Entonces tenemos que aceptar y cambiar lo que sí se puede. Ahora, este tipo de terapias, ¿no? Se dan, por ejemplo, con una terapia individual, ¿no? También hay terapias en grupo en las cuales les enseñamos, ¿no? A hacer habilidades, ¿no? Habilidades para regular las emociones, para cómo tolerar el malestar, para gestionar, ¿no? Todo este tema interpersonal, ¿no? También hay terapias en las cuales se realizan llamadas de apoyo, ¿no? Que le decimos el coaching telefónico o llamadas telefónicas de apoyo y grupos de supervisiones que ayudan, ¿no? A resolver el problema. Este tipo de modelo fue desarrollado en Estados Unidos, ¿no? Por Marshall Linehan. Si bien aquí en Perú se trata, ¿no? De realizar este modelo, pero también entendemos, ¿no? Que son modelos que son muy buenos, muy efectivos, pero demandan mucho tiempo, demandan hacer terapias en grupo, hacer terapias individuales. O sea, es una serie, ¿no? De terapias y por eso, ¿por qué lo explico? Para que veamos la complejidad, ¿no? De este tema. Entonces, esto es lo que les había comentado. Ahora vamos a lo que es la parte en cuanto al tratamiento. Entonces, hay muchas áreas que se deben de tratar. ¿Cómo tratamos la impulsividad? Y hablando ya del campo de psiquiatría. La impulsividad, ¿qué quiere decir, no? Realizar conductas sin pensar en consecuencias, por decir, ¿no? Estoy enojado y
no sé, tiro algún objeto o golpeo a una persona, ¿no? Sin pensar en consecuencias, o rompo alguna luna, algún vidrio. Entonces, si hablábamos en un inicio que las serotoninas estaban disminuidas, había cierta alteración en los receptores, ¿no? Que podía haber, ¿no? Entonces, el tratamiento serían con antidepresivos, IRS, ¿no? Inhibidores de la recaptación de la serotonina. ¿Cuáles? Bueno, uno de los más conocidos es la sertralina, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? También tenemos otro grupo de pastillas que se llaman los antipsicóticos, que nos ayudan a controlar también lo que es la ira, la impulsividad. Y por otro lado, otro tipo de pastillas que son los estabilizadores del ánimo. ¿De quién depende la elección? Del psiquiatra, de la evaluación que podamos hacer y podamos ver qué tipo de pastilla es la adecuada para cada paciente. En cuanto a la inestabilidad afectiva, la desregulación emocional, lo que son esos cambios del estado de ánimo, ¿no? Esa ansiedad, de repente el insomnio, todo eso, también hay pastillas para eso, hay medicinas que tienen que ver con lo que son también con los antidepresivos, ¿no? Como la venlafaxina, duloxetina, ¿no? Esos son los antidepresivos duales, le decimos. También son otro grupo de medicinas. Comúnmente utilizamos un grupo selectivo de pastillas, ¿no? Pero también podemos probar con otros, ¿no? Mucho depende también en el tratamiento en psiquiatría. No solamente vemos, vamos a decir, un grupo específico de pastillas, sino también, aparte de eso, también vemos costos. Y eso también es muy importante porque acá lo primordial es que el paciente mantenga el tratamiento hasta el fin de lo que es la indicación. Porque si la persona no mantiene el tratamiento hasta el fin, hay recaídas y puede empeorar la situación. Por otro lado, hablábamos de antidepresivos, bueno, les menciono algunos, como fluoxetina, es un antidepresivo que actúa a nivel de las serotoninas en el cerebro, inhibiendo, ¿no? Que se recapten, que sean atrapadas las serotoninas a nivel de las neuronas y que puedan pasar, por decirlo así, ¿no? Hacia otras áreas, generar conexiones y bueno, generar también estados de ánimos más estables, ¿no? Que claro, demoran en actuar, no tienen un tiempo de demora de unas 3 a 6 semanas, ¿no? Por lo cual el tratamiento es largo, ¿no? Estos son otro tipo de fármacos, como les comentaba, ¿no? Y los antipsicóticos, muy importantes, se los menciono aquí como un conocimiento, ¿no? Para que se puedan ver, ¿no? De qué manera se trabaja en psiquiatría, ¿no? Por ejemplo, tenemos antipsicóticos como la olanzapina, la risperidona, el aripiprazol, que utilizamos para poder controlar lo que son la agresividad, la impulsividad, las conductas suicidas. Vamos a rescatar de estas láminas la última en plomo, mejora el afecto, la cognición, o sea, el pensamiento, la impulsividad y las relaciones interpersonales, o sea, esa inestabilidad a nivel de relaciones interpersonales. Igual hablábamos de otro tipo de fármacos, los cuales nos ayudan también con la impulsividad, con la ira, con ciertos estados, ¿no? Hipomanía, ¿no? Que habíamos hablado de hipomanía el mes pasado, ¿no? En trastorno bipolar, ¿no? ¿Por qué se menciona? Porque también muchas veces puede ir también de la mano, ¿no? Ahora, terapias auxiliares, bueno, la psicoeducación es la forma en la cual un personal de salud o una persona con conocimientos en salud mental te orienta, te dice de qué trata el trastorno, qué es lo que debe hacer, cómo tomar las pastillas, ¿no? Entonces es muy importante. Y nosotros en las consultas psiquiátricas realizamos mucha psicoeducación porque el principal fin es que el paciente mejore y que no haya recaídas. Adiestramiento en habilidades sociales y académicas laborales también. Es todo un aprendizaje, ¿no? Si bien a lo largo de la vida probablemente uno aprende ciertas cosas, en terapia reaprendemos. Entonces, el tratamiento tiene que ver, ¿no? Para desarrollar estrategias, ¿no? Para prevenir que hayan conductas suicidas, que la persona no se haga ya más cortes o cutting, que haya también una adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Entonces, por otro lado, ¿no? Podemos mencionar otro tipo de técnicas, sí, que se enseñan a nivel
bueno, los psicólogos, ¿no? Y también en las consultas, ¿no? Podemos enseñar algunas técnicas de respiración, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si una persona está con ira muy intensa, con mucha cólera, en ese momento discutir por algún tipo de situación, cuando estás con un estado emocional de ira, no va a lograr resolver el problema. Entonces, aquí nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más importante, ¿no? ¿Resolver el problema o, o la reacción, ¿no? Que pueda tener en ese momento, la reacción esperada? Entonces, se les enseña a los pacientes, ¿no? A respirar, por ejemplo, ¿no? Tomar aire por la nariz, retener la respiración 4 segundos y luego dejar escapar lentamente, suavemente, no sin fuerza por la boca, en 2 o 4 segundos el aire. Entonces son ciclos en los cuales se le va enseñando a generar mayor tolerancia. Por otro lado, bueno, tenemos aquí técnicas de relajación, ¿no? Algo pequeño para explicar. Uno puede despertar en la mañana y realizar ejercicios, ¿no? Con los brazos, ¿no? Tensar los brazos, de repente cerrar los puños fuertemente y ver cómo se relajan, igual con todas las partes del cuerpo, ¿no? Esto en internet está bien bonito, bien detallado, hay bastantes videos de relajación, entonces este tipo de técnicas funciona para cualquier tipo de trastorno de ansiedad, insomnio, depresión y bueno, ahora hablando del TLP, ¿no? Trastorno límite de personalidad. Entonces, con el fin de conectar con mis emociones en el momento, ¿no? Y concentrarme en lo que es el presente, ¿no? Y no, porque la ansiedad siempre nos manda hacia el futuro, ¿no? Hacia adelante. Estoy pensando qué va a pasar mañana, pero la idea es estar ubicados en el tiempo actual, no presente. Entonces, bueno, una de las estrategias también muy utilizadas, que incluso se enseña bastante en estos talleres, son lo que son la meditación o el mindfulness, ¿no? Al acostarse, las técnicas de respiración. El mindfulness quiere decir conectarte con los 5 sentidos, ¿no? Por ejemplo, de los ejercicios que me acuerdo se realizaban, ¿no? Incluso hay un manual, hay varios manuales de esto, ¿no? Pero en los manuales te dicen una serie de conectarte con todos los sentidos, ¿no? Por decir, cuántas veces de repente nos hemos sentido muy agobiados, ¿no? Pero no nos percatamos de los sonidos de afuera, ¿no? Estamos aquí de repente en silencio y por ahí estoy escuchando, ¿no? Un carro pasar, escucho personas, o de repente de los olores que puedan haber dentro de la casa, probablemente vamos a decir, de lo que son, lo que pueda tocar, lo que pueda sentir, lo que pueda comer. O sea, es una concentración en nuestros sentidos. El hacer eso genera que la persona tenga mayor control del estrés, de la tolerancia. Y para este tipo de características, ¿no? Que hemos conversado, es muy importante. Bueno, claro, vamos a tener también, ¿no? Que realizar, ¿no? Ciertas conductas, ¿no? Antes de dormir, ¿no? El entrecejo, ¿no? Antes de dormir cuando estamos en un estado de somnolencia y al dormir, ¿no? Entonces, la meditación nos ayuda mucho en lo que es el control de los impulsos y de lo que es la ira. Entonces, eso es lo que les quería compartir, ¿no? Sobre el tratamiento del trastorno límite de personalidad.